muy brevemente, porque no es mi evento, es el evento de los usuarios. Dar las gracias primero a Germán Bianchi por moderar. Es la persona que más experiencia tiene a nivel mundial con esta lente, más de 2 años de follow-up, más de 1000 lentes implantadas. Entonces, para mí era un poco crítico que él ejerciera de chairman y diera paso a los speakers. Muchísimas gracias a toda la gente que habéis aceptado venir. Pepe, Joaquín, Gerardo, por supuestísimo, al doctor Pablo Díaz, a Miguel Ángel Gil, y creo que no me dejo a nadie, ¿no? Y sin más dilación doy paso a Germán para que arranque el evento. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, gracias por venir. Realmente tener una reunión de usuarios es algo lindo porque es intercambiar ideas y opiniones y experiencias, así que, bueno, bienvenidos a todos. Gracias a la gente de Janita por la invitación y, bueno, vamos a tenerlo primero al doctor Joaquín Fernández, que todos lo conocen, quien nos va a hablar sobre la clasificación funcional sobre las lentes que ya tiene la ESRS y que, bueno, tanto nos está ayudando a clarificar un poco dónde estamos parados con cada lente hoy por hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí con tantas caras conocidas y tanta gente a la que admiro y quiero. La idea era transmitiros el trabajo que hemos estado realizando desde hace tiempo, ya lo conocéis, y últimamente se ha consolidado con el grupo de trabajo de visión funcional de la europea, ¿no? El tener una clasificación funcional hace referencia a los resultados que importan a los pacientes más que en los perfiles ópticos y basada en evidencia, no en opiniones, sino en todo lo publicado hasta el día de hoy. Esta es la creación de intereses que puede estar afectando a esta presentación. Vamos a hablar fundamentalmente de esta editorial de agosto, ¿vale? La editorial que sacamos como consecuencia del trabajo que se hizo en el Working Group de visión funcional. Y buscando, la idea es buscar un consenso global. Como bien vais a ver, fundamentalmente los resultados estaban basados en performance, en rendimiento visual. La Academia Americana, no sé si lo habéis visto, pero en el 2023 ha publicado recientemente un cuestionario excepcional para recoger prompts que probablemente haya también que integrarlo. Estamos trabajando con esto en un grupo de líderes de opinión internacional que vais desarrollando todo este trabajo. Todo nace con el Scoping Review y el Cluster Analysis que publicamos también este mismo año o finales del anterior, este año. Con Filomena en Journal Refractive Surgery, en el que lo que hicimos fue hacer ese scoping review, metimos toda la literatura científica, todos los papers sobre lente de visión simultánea y le aplicamos un cluster análisis. El cluster análisis es un método estadístico que se usa también en Machine Learning, que ve todos los resultados, intenta agrupar los más parecidos entre ellos, ¿vale? Con la idea de llegar a esa clasificación que intentábamos buscar. Os lo voy a intentar hacer lo más didácticamente posible para que podamos tener una idea al respecto. Mirad, lo que hemos estado intentando diferenciar fundamentalmente es la performance, el rendimiento visual. Entonces, adquirimos el punto, intentamos coger también conceptos, los nombres se pueden cambiar, si queréis los cambiamos, ese no es el problema. Lo que sí es importante eran los criterios, y los criterios sí que no se pueden cambiar porque nacen de la estadística y nacen de la evidencia. 0,2 logmar es lo que es regulador, más que regulador es la ISO, que sería, en realidad no regula, hay una serie de consejos de calidad, ¿no? Proponía el 0,2 logmar como punto de corte, aunque la literatura científica siempre era el 0,3 logmar, que sería el 20-40, el 0,5 decimal, donde definíamos una visión funcional. Pero bueno, ellos pusieron este punto de corte y lo hemos respetado. En ese punto de corte, bien las lentes se pueden quedar con menos profundidad de curva de desenfoque de 2,3, entonces hablaríamos de parcial, range of field parcial, o bien más de 2,3 para ese punto de corte de 0,2. Entonces, si tienen más de focus curve que 2,3, hasta hablaríamos de full. Esta es la gran diferencia de las dos grandes familias, ¿de acuerdo? También os vais a encontrar que ponemos información de 0,3 logmar, porque es interesante a veces para los pacientes saber qué visión es interesante para ellos. A partir de 0,3 logmar para abajo, esa curva de desenfoque es distribución lumínica que no le va a servir nada para el paciente, ¿vale? Entonces eso es importante tener esa información y os la damos. Pero para clasificar
0,2 logman. Entonces, si nos vamos directamente a la subfamilia de partial, nos vamos a encontrar que la grande diferencia entre estos grupos es a lo que llegan de profundidad de foco. Ya sabemos que en 0,2 logman tienen menos de 2,3. Entonces vamos a crear un primer grupo que prácticamente no tiene profundidad de campo, que sería las narrowed. Para que os hagáis una idea, estas son las monofocales, ¿vale? Entonces tenemos el Partial Reaction Field Narrowed, que en ese punto de corte 0,2 logman llegaría a menos de 1,2. Y ahí en literatura ya habréis visto que hay lentes monofocales que están intentando decir, oye, que la mía también pseudo acomoda algo, ¿no? Genera algo de profundidad de campo. Pues sí, claro que sí. Ya sabemos todos que si tiene una pupila pequeñita la va a generar. Ya sabemos todos que si tiene mucha potencia pudiera generar esa aberración esférica que ayudara. En fin, hay una serie de cuestiones, ¿no? Luego vendrían las enhanced, que quedarían más de 1,5, o sea, menos de 1,5, pero más de 1,2. Quedaría en ese margen tan estrecho, ¿vale? Da cabida a todas las lentes monofocales enhanced que estaba viendo en el mercado, que hasta ahora la ISO no las regulaba. Y luego, por otra parte, tendríamos las Partial Range of Field Extended. Estas serían las EDOF, ¿vale? Tendrían menos de 2,3, pero un poquito más de 1,5, ¿vale? Esos serían los tres grandes grupos. Narrowed, monofocales enhanced y Extended. EDOF. Si nos vamos a la Full Range of Field, todas estas lentes de Full Range of Field tienen más de 2,3 en el punto de corte de 0,2. Todas. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La transición que hay de visión de intermedia a cerca. Si la transición es mínima, menos de 0,05 logman, un logman es una línea. 0,05 logman serían como 2 o 3, 2 letras y media de una línea. Si apenas hay diferencia entre intermedia y cerca, tendríamos la Full Range of Field, continuo. Prácticamente que tiene un descenso monótono o continuo. Si nos vamos a la Smooth, la diferencia entre intermedia y cerca, veis que la intermedia es un poquito menor y se incrementa algo, pero menos de 0,14 logman, ¿vale? Menos de una línea y media. Sin embargo, si hay más de una línea y media de diferencia, estarían las Steep. ¿Esta qué curva de desenfoque es? Pues ya sabéis, la de una lente bifocal, ¿no? Entonces tendríamos la continua, la Smooth y la Steep. Toda ella más de 2,3 en punto de corte 0,2. Proponemos en el editorial estos nombres cortos. Bueno, pues lo que habéis visto prácticamente. Esta sería la representación gráfica y interesante cuál sería, bueno, lo que vendría a ser a qué acuerdo, qué tecnología óptica, estándar, clasificación funcional y el abreviado, ¿no? Por ejemplo, las trifocales de alta adición serían Full Range of Field Smooth. Las bifocales de alta adición serían Full Range of Field Steep, ¿vale? Hay algunas, incluso trifocales de baja adición, que pueden ser Full Range of Field Continuous, ¿vale? Entonces, pues las clasificaciones que podéis encontrar. Vosotros diréis, ostras, chulísimo, porque aquí ya, lente nueva que salga, me la colocan en la clasificación y yo me hago una idea de cómo puede ser la performance en profundidad de campo. Pero ¿por qué no me metéis difotopsia o fenómenos fóticos? Lo hemos intentado, pero el problema es que la variabilidad es mucho mayor que el tamaño del efecto y esto es debido a que los reportes no están estandarizados, ¿vale? Hay una diferencia brutal y ahora mismo no se puede para nada hacer grupos con esto. Sí que sería interesante, a raíz del cuestionario que os he comentado, los PROM que propone la Academia Americana, intentar hacer algo conjunto, que nosotros juntáramos la clasificación, que ellos nos propusieran ese cuestionario y que se empezaran a reportar las cosas de una manera estandarizada. Bueno, ya sabéis que sacamos, con el código QR podéis tener acceso a la aplicación de Apple Store, en iPhone, en iPad y en Mac, ¿vale? Está recogida todas las publicaciones científicas sobre lentes de visión simultánea y además hechas síntesis y con una actitud, con una capacidad crítica, con un número que te dice el nivel de evidencia que tiene, ¿vale? Y podéis ir directamente a cada una de ellas para decir, oye, esta, la intensity de Anita ve más o menos que esta otra de otra casa. Bueno, pues podéis ver y podéis ir comparando. El glosario que estáis viendo, la clasificación que os ponemos ahora, es una clasificación relativamente subjetiva, sobre todo a la hora de clasificar los niveles de certidumbre, porque no hay manera tampoco de saber estadiar, bueno, están los grados grade y tal, pero bueno, seguimos una escala de 6 niveles en cuanto a la certeza en función del número de revistas científicas, del número de artículos científicos que han sido publicados y el nivel de evidencia que tiene cada uno de los artículos científicos. No obstante, en cuanto sale una lente, ya la incorporamos a la clasificación.
y ponemos que tiene, obviamente, si no tiene artículos científicos, que tiene baja o ninguna evidencia. Con lo cual, esas que no tienen evidencia, en cuanto vayan saliendo artículos científicos, pueden saltar de una clasificación a otra. Y esto, para acabar, sería un poco la clasificación de las Enhanced, ¿vale? Estáis viendo todas ellas por compañía, mecanismo de acción, modelo, material y el nivel de evidencia. En este caso, hay unas que tienen mucho nivel de evidencia por los grados estudios que hay y el nivel de evidencia que tienen, y algunas, pues prácticamente que acaban de salir, no tienen nada de nivel de evidencia. Aquí tenéis la Extended, que serían las lentes EDOF, ¿vale? Aquí tenéis la continua, en la que tenéis, por ejemplo, de Anita, la Intensity. Estas no tendrían prácticamente diferencia entre intermedio y cerca. Veis un descenso monótono, como sería las EDOF, ¿no? las Extended, pero además con mayor profundidad de campo. Tendréis las Smooth, como estáis viendo aquí también. Y finalmente las EPTIP, que serían las bifocales. En resumidas cuentas, el desarrollar una clasificación funcional basada en evidencia nos va a ayudar a poder clasificar y tener la idea de en qué grupos caen cada tipo de lente. Las curvas, esta clasificación está basada en curva de desenfoque con la mejor corrección en monocular. Esto es importante saber, el rendimiento de la lente. Si queremos ver el rendimiento del procedimiento en binocular y sin corrección. No sirve de nada las corregidas en binocular. Queda muy bonita porque queda muy alta, pero eso no da información ninguna, ¿vale? Y lo que os he comentado, puede variar la clasificación en función de que vayan saliendo paper y vayan sentándose los criterios para que estén en una u otra familia. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Joaquín. Realmente excelente, y creo que para todos nosotros es de gran ayuda. Bueno, ahora vamos a escucharlo al doctor conocido por todos nosotros, Pepe Alfonso, sobre la selección de las lentes para diferentes tipos de pacientes. Así que bueno, muchas gracias por estar acá. Bueno, gracias a todos, Anita, por la invitación, y a todos vosotros. Y bueno, lo que ha presentado Joaquín, pues nos ha puesto otra vez a pensar sobre lo que hemos estado trabajando estos últimos años y cómo podemos encajar todos los conceptos que teníamos nosotros previamente, que posiblemente todos los tenéis también, con la nueva idea. Nosotros trabajamos, como sabéis, hace mucho tiempo con el banco óptico. Entonces, eso es un poco lo más frecuente, lo más conocido para todos, ¿no? Lentes monofocales, pero con un foco alargado, que es un concepto de óptica foco 1 alargado, bifocales, trifocales. Y en la clínica, las curvas de desenfoque que nosotros estábamos acostumbrados a trabajar, pues monofocales, solo de lejos, las monofocales plus, esas mejoradas, pero sí, insisto, son monofocales, bifocales lejos, intermedia, bifocales lejos, cerca, las EDOF profundidad de campo, que es distinto a foco alargado, es un concepto totalmente distinto, óptico y clínico, y luego las trifocales. Entonces, si comparamos esto con lo que ha comentado Joaquín, pues nos salen las 6 curvas de desenfoque que él presenta. Están encajadas, el orden, como veis, quizás no es el que muestra, pero están todas. No hay una correlación, la narrow, enhanced, continuous, aquí sería full range, aquí partial range, pero están encajadas todas. No hay ninguna de esas 6 curvas que ha enseñado antes Joaquín que no lo hayamos ya comprobado clínicamente en nuestros pacientes. ¿Dónde colocamos las lentes de Anita que están ahora mismo en España comercializadas? Pues tendríamos la full range, que estaría dentro de este grupo, bifocales lejos cerca, full range of field, steep transition, y tendríamos la intensity, que estaría una trifocal, full range of field, smooth transition, estarían encajadas ahí. ¿Dónde están las otras que tiene también Anita en su portfolio? La extend y la active estarían aquí, como una enhanced y como una continuous. Bien. El tema es que aquí no hay, aquí si os dais cuenta pone mono EDOF, entonces es un concepto que tenemos que también pedir a las casas comerciales que sean claras en esta idea, porque claro, estoy ustedes hablando de mono EDOF y confunde un poco, ¿vale? Entonces el tema es que las 4 cubren bastante, el portfolio cubre bastante bien todas las posibilidades, la monofocal por supuesto que la tienen también, entonces sería un poco cubrir este hueco, lo que le faltaría quizá a la compañía. Entonces, esto se basa en los estudios de banco óptico, y en el banco óptico, insisto, monofocales de foco alargado, bifocales y trifocales. Y si no te vas a la clínica,
entre los temas de la clínica, pues las 6 curvas de desenfoque, que son curvas que las hemos hecho nosotros en la clínica, en nuestro instituto, y que coinciden, como no puede ser de otra manera, con los estudios de medicina basada en la evidencia. Si tú recoges un montón de artículos sobre las curvas de desenfoque, resulta que no salen las mismas que nosotros habíamos visto con las diferentes lentes que hemos utilizado en nuestra consulta, que podemos aquí, pues la Resto 2,5, la Technis, cada una podría encajar perfectamente dentro de esta clasificación. Por lo tanto, esa clasificación es perfectamente trasladable a lo que ya conocíamos antes, y que lo que se está normalizando es un poco la manera de denominarlas. Si nos vamos a los pacientes, pues este es nuestro esquema de selección de lente para cada paciente. Entonces nosotros seguimos esta línea de trabajo. Primero vemos la edad del paciente, segundo la longitud axial, la refracción, cómo es el cristalino, el pronóstico visual, pruebas y otros aspectos que son al final expectativas, una serie de cosas. Hay que seguir este orden para decidir bien la lente que vas a implantar. Cada uno de estos factores que vemos, parámetros, se dividen en 4 o 5 o 3 posibilidades, ¿vale? Esto no significa que sea una columna hacia abajo, sino que son filas en esa dirección que tenemos que analizar. Entonces, dentro de estas posibilidades, nosotros tenemos 10 perfiles básicos muy bien definidos. No vamos a hablar de todos porque no nos da tiempo, pero con estos 10 perfiles básicos tenemos que encajar cada una de las opciones de lentes que tenemos, esas 6 tipos de lentes que tenemos. Entonces, por ejemplo, el perfil de paciente que yo he denominado 2, pues es un paciente que tiene esta edad, en cualquier edad, si tiene esta longitud axial. Edad y longitud axial es lo primero que pregunto cuando me comentan, oye, ¿qué lente le pondríamos a este paciente? ¿Qué edad tiene? ¿Qué longitud axial tiene? Cuando ya esos 2 datos, a partir de ahí ya la cosa la estás centrando. Habitualmente, como es lógico, hipermetropía alta, el cristalino me da igual, el pronóstico visual también me daría igual. Hay unas pruebas complementarias que te inducen a hacer la cirugía, que también te favorece la cirugía, que es por un cierre angular o una sospecha de cierre angular. Además, no usuario de lente de contacto, que estaría dentro de otros parámetros valores, y al final te llegas a la conclusión de que es una monofocal en plus, una monofocal, una Eyhance, por ejemplo, una lente que tenga una dentro de las que hablábamos de una curva monótona, ¿no? Una monofocal plus. Si tenemos, por ejemplo, estos pacientes, y os comento esto porque ya lo hemos probado, esto ya lo hemos definido clínicamente, ya no es algo que sería teórico, sino que hemos utilizado todas las opciones, y lo que presento se basa en estudios realizados por nosotros. Entonces aquí vemos que esta lente, por ejemplo, con una MTF de un foco único, la MTF no tiene 2 focos, es un foco único, alargado, con estas potencias de lentes, que son a partir de 28 aproximadamente, 28, 29, 30, consigues una curva de EDOF, pero no es una EDOF a nivel óptico. Es un concepto distinto, es un monofocal alargado, pero desde el punto de vista clínico, tiene una distribución de la curva de desenfoque, como veis, que cumple las condiciones, las prestaciones de una lente EDOF. O sea, una misma lente podría, en alguna determinada situación, dar una curva de desenfoque distinta. Por eso es importante la potencia de la lente a la hora de definir dónde la vas a aplicar. En la otra situación, por ejemplo, dices un paciente que tiene entre 55 y 65 años, con esta longitud axial, más o menos hemetropía, cristalino puede ser presbita disfuncional o catarata, fijaros, 55 años, pronóstico visual bueno, agudeza visual sin corrección menor de 0,7, o sea, va sin gafas y está viendo menos de 0,7, utiliza su gafa de lejos de vez en cuando para fijación, conducir, etcétera, pues es un paciente que está dentro de la lente, digamos, trifocal, que en este caso, pues de la casa Janita. ¿Esto lo hemos estudiado? Sí. En esta edad, con esta longitud axial, utilizamos una trifocal difractiva. Os pongo aquí una lente de la competencia, pero es un concepto que es una lente trifocal. A través de los focos, el MTF que vemos, que efectivamente, yo lo hemos estudiado, el banco óptico tiene 3 focos, y la curva de desenfoque, pues la que decíamos también antes de las lentes trifocales, coincide. Vale, perfecto. Dices, ¿y si tengo esta edad? Es una de las más conflictivas para nosotros. Igual que la anterior, pero con 10 años, una década posterior, una década más adelante. Longitud axial entre 22,5 y 24,5, también hemetropía. Ya aquí, lógicamente, ya un cristalino disfuncional o catarata. Pronóstico puede ser bueno o dudoso incluso, a nivel del fondo de ojo puede tenerlo. Tenemos que utilizar todas las armas a la hora de análisis de segmento anterior,
cómo es el segmento anterior, del segmento posterior, cuáles son las expectativas del paciente, cuál es la agudeza visual que usa sin corrección, cuál es la corrección óptica. Tenemos que bajar aquí, dentro de este esquema de preguntas o de análisis, para decidir si es esta o esta. En general, ¿qué preferimos? Pues en estas situaciones que hay duda, la trifocal, como es lógico, te da mejor visión de cerca. Entonces, en estos casos que tienes menos edad, más joven, paciente más joven, más exigencias visuales, un cristalino más bien disfuncional y sin patologías asociadas, pues nos vamos a una trifocal. Pero en esa misma rango de edad, si resulta que tenemos menos exigencias visuales, una catarata más avanzada y una leve o moderada patología asociada, pues nos vamos a una lente EDOF. Aquí la cuestión de, dices, aquí tienes menos disfotoxias, según qué EDOF. Y mejor visión de cerca, según qué trifocal. Entonces hay que conocer el concepto de que tengamos las lentes que utilicemos para ir aquí. Ese es este perfil de esta edad con un paciente métrope. Hay que definir y decidir entre la EDOF y la trifocal. Si te vas a una edad superior, entre los 75 y 85 años, para nosotros se define hacia la EDOF claramente. Se define hacia la cara, siempre estamos hablando de esta longitud axial, con esas características, y fijaros que pongo aquí el astigmatismo inverso. O sea, si ese paciente a esta edad, como sabéis, más del 70 o 60% de los pacientes tienen un astigmatismo inverso, con una EDOF, la visión de cerca mejora, pues se potencia. Entonces, el dejarle un poco de astigmatismo inverso, 0,50, 0,75, hace que esa profundidad de campo sea mucho mayor y el paciente, sin perder de lejos, vea mejor de cerca. Este es el ejemplo, por ejemplo, que yo utilizo, pero la BBT, pues también. Y fijaros qué detalle, a través de los focos, claro, esto se lo dices a la compañía y se lo digo, no penséis que no se lo digo. Cuando le digo, no, es que la BBT es bifocal. ¿Qué? ¿Que es una bifocal? Que yo a nivel del banco óptico te salen dos focos. Que es bifocal. ¿Cómo se comporta? Fenomenal. Una EDOF, estupenda, pero es bifocal. No me engañes diciendo, o no me engañes, no intentes convencerme a los de marketing que es un foco continuo, que no sé qué, no sé cuánto. No, es bifocal. Que se comporta como una EDOF y funciona muy bien, pero la base óptica es esta. Entonces, hay un perfil de paciente, me he saltado algunos, por supuesto, paciente también complicado, entre 45 y 55 años, esta longitud axial, miopía alta, la lente de contacto mal tolerada. En este caso yo intento mantener el cristalino y entonces utilizamos las lentes fáquicas de cámara posterior, o bien la ICL o la IPCL trifocal o la IKI trifocal. También Germán tiene experiencia en estas lentes, con estrategias simétricas o asimétricas. Aquí veis cómo esta lente, la ICL, es monofocal plus, y la curva de desenfoque es EDOF. ¿Por qué? Porque la lente, le pasa igual que a la IHAN, esta lente siendo monofocal, resulta que con el cristalino se comporta como una EDOF, da una curva de desenfoque de EDOF. Por eso también Joaquín decía lo importante de la curva de desenfoque. Sí, por supuesto, que es la parte clínica, pero ¿de dónde viene? Esta lente con el cristalino se comporta como una EDOF. Y por último, también es una cuestión de controversia a esta edad, miopías altas, la diferencia entre escoger una lente bifocal lejos cerca o una trifocal, dependiendo de cómo tenemos el segmento anterior o el estafiloma posterior, podemos elegir entre una bi o una tri. Fijaros, para nosotros es muy importante el análisis del polo posterior, valorar el estafiloma. Si tú tienes una inclinación del plano macular normal, menos de 30 grados, podemos ir a una trifocal. Si tenemos una inclinación del plano macular más de ese valor de 30 grados, es mejor ir a una bifocal o 65-35 o 50-50 de distribución. Esto que no se fija y no se comenta es muy importante a la hora de selección de una lente bi o trifocal. Le pasa lo mismo en una paciente con más edad si tienes que elegir una lejos cerca o una monofocal. Las monofocales, tenemos aquí pues una monofocal, o puedes utilizar una bifocal 65-35 o una 50-50. La diferencia en esta edad y esa longitud axial es cómo está el polo posterior. Eso es crítico para seleccionar la lente. Por lo tanto, hay que clasificar las lentes valorando banco óptico y clínica, los perfiles de los pacientes que hemos hablado y la selección personalizada. Y la terminología que se habla muchas veces de presbiopia correctina, yo creo que eso no es correcto, pues induce a error lo de la presbicia. Yo creo más bien que es Customized Near Correction. Y como decimos siempre, y a Raúl le gusta mucho la frase, la verdad es hija del tiempo. Yo creo que poco a poco vamos a saber cuál es la verdad. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias.
Mario. Voy a hacer un comentario. Ha hecho un comentario buenísimo. 65-35 para la ifocal. Recordar, Rodolfo y el Díaz Cuchut, en nuestra full range, que es nuestra ifocal, esa distribución de luz. Doctor Alío, está aquí. Ahí está. Bueno, para nosotros es muy interesante que nos cuente su experiencia. Sé que tiene un trabajo publicado muy interesante y bueno, es muy valiosa su experiencia, así que sí, sobre Intensity. Gracias, Germán. Bueno, primero comentar que, vamos, que la ponencia de Joaquín es un esfuerzo enorme y hay que felicitarle. Y yo nada más añadiría dos cosas. Una, me falta el mecanismo óptico de funcionamiento en esa clasificación, y segundo, de ese funcionamiento óptico deducir la variabilidad, porque ese es el problema. Por ejemplo, la BBT, un 20% de los pacientes, como tienen un artefacto óptico central que no necesariamente tiene que estar centrado en el eje visual, el sistema óptico del ojo es un sistema descentrado. Por tanto, no siempre, no estando bien centrada la lente, está en el eje visual, y es la causa de la variabilidad intrínseca de estas lentes de artefacto óptico central, como es la BBT o la LUXMAR. Respecto a las difractivas, pueden dar el mismo perfil que una de dos sin serlo. Por tanto, yo creo que definir el perfil óptico que tienen es importante, y aquí es donde hilamos con esta lente. La lente Intensity tiene un perfil óptico difractivo que la hace especialmente buena para cerca y muy constante en sus resultados. O sea, así como por ejemplo yo dudo de poner, cuando quiero garantizar una visión cercana buena, una lente DOF de tipo 5B, que tiene un artefacto óptico central, no dudo en poner la Intensity, porque la Intensity es una lente que me garantiza una visión cercana y lejana correcta con una buena meseta. Entonces ese es un tema que va implícito con el diseño, implícito con la característica óptica en la cual está basada la lente, y que directamente va en su rendimiento y en su variabilidad, porque es muy desafiante el afrontar pacientes que no sabes que te van a quedar exactamente como quieren. Y por otra parte, mi experiencia con la Intensity, bueno, hoy tenemos un paper que se va a dar hoy, y en la cual hemos hecho un estudio prospectivo en el cual se demuestra la curva de desenfoque. Es un paper que está enviado a publicar, y la verdad es que es una lente que yo la ofrezco a mis pacientes, que digo intelectuales. Es una lente con la que quiero que el paciente vea bien. Cuando el paciente quiere ver bien, no dudo en ofrecerla, con un mínimo de disfotosias, y todas las lentes difractivas las van a tener, porque de ahí que sea importante saber la técnica que hay, la tecnología óptica detrás de la lente, y finalmente con una curva pues prácticamente uniforme, que no me da problemas en visión intermedia tan importante hoy en nuestra práctica. Esa es mi experiencia. Servicio al contraste muy buena, satisfacer al paciente excelente, y no hay casulotomía ya. Yo en este estudio aún está por hacerse la primera casulotomía, lo cual hila con la buena calidad de diseño de esta lente en su versión anterior, puesto que la casulotomía llega a sido excepcional siempre en todas las lentes Janeta que he usado. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que estabas ocupado y que te has quedado especialmente, así que muchísimas gracias. Continuamos con el doctor Gerardo Balvecchia, conocido por todos también, el diseñador de Faco Extrema, nuestro gran congreso en Argentina, que todos conocen. La X nos sigue a todas partes, así que somos todos fanáticos, y este año tuvimos un éxito realmente muy, muy, muy lindo. Felicitaciones, Gerardo. Bueno, muchas Él gracias. nos va a contar sobre el Gold Standard, sobre su experiencia con la Intensity. Exactamente. Bueno, gracias por la invitación. Es una reunión de usuarios, es una charla comercial, entonces tenemos que vender producto. Ya todos lo conocen, pero yo, ahora que estoy más viejo, puedo darme el lujo de hablar de solamente las cosas en las que creo. O sea, ya me puedo tomar el lujo de no hablar de las cosas en las que no creo. Y realmente esta lente, soy novato, he puesto pocas, pero estoy muy contento con los resultados. Siempre uno busca lo mejor para sus pacientes. Es un placer escucharlo a Joaquín y a los que estuvieron antes que nosotros, porque uno aprende un montón de cosas, y aprende razonamientos, y aprende cosas que sirven en nuestra práctica diaria. Vamos a hablar un poquito de Intensity, de lo que es el producto en sí. Ya habló Joaquín, es un rango de visión continua, que está bueno. Uno busca eso en sus pacientes, que no tengan saltos. Ya habló Joaquín de su clasificación, y la tenemos ahí bien colocadita. En ese rango es continuo lo que es la visión, o sea, es lo más parecido a lo fisiológico, y está bien para lejos, y está bien para intermedia, y está bien para cerca. Entonces, funciona bien. Yo tengo mucha experiencia con la que era la Synergy, y esto es más o menos parecido en cuanto a curvas de desenfoque y demás. O sea, realmente es un producto noble, es un producto que está muy bien hecho. Y acá vienen las cosas raras, los 12 anillos, las diferentes zonas.
Lo que ha cambiado en esto es el diseño que se ha hecho con los 12 escalones, que tiene 3 zonas ópticas que con diferentes condiciones de pupila sigue funcionando bien. Entonces, tiene tecnología, tiene todo lo que uno quiere que una lente tenga. Si ustedes están cansados de que los bombardeen con cosas comerciales y demás, pero esto funciona y funciona muy bien. Me parece que es una opción más que válida para tener dentro de nuestro arsenal. Y estas son las curvas con las diferentes condiciones de pupila. Funciona bien, es esperable, no tiene nada distinto a muchas de las otras lentes, pero la visión es continua y esto es en base a muchas veces como 2 intensificadores que tiene en lo que es el foco. O sea, tienen los 3 focos principales con 2 intensificadores que hacen que esa curva sea lo más planita posible. Y esto es interesante. Prácticamente no pierde luz. Eso está muy bien. O sea, uno busca que sea lo más parecido a lo fisiológico que tenemos. Entonces, está bien, está muy bien. Acá tenemos lo que son los distintos focos y resaltos. Todas las lentes absolutamente pueden tener halos y alguna disfotopsia o lo que sea, pero al tener los diferentes escalones con los resaltadores, se supone que estas disfotopsias son más continuas, entonces no molestarían tanto al paciente como en otras lentes. La verdad que los pacientes ya no se quejan casi con ninguna lente de las nuevas, pero bueno, vamos a lo que es el diseño. Esto es una comparación con otras lentes y esto es lo interesante. Ya lo habíamos hablado recién. La calidad de la imagen o la visión que tenemos en la escala logarítmica realmente es muy buena y muy continua. O sea, se ve bien en todas las distancias. Tal vez, o sea, es la sábana corta. Si uno tira, se queda con destapados los pies. Si no, acá cumple la función de ver más o menos bien en todas las distancias. Es lo que buscamos, es una nueva lente. Vamos a seguir poniéndola. Germán es el que más experiencia tiene de todos nosotros en esto. Y eso es lo que quería decirles. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Muchas gracias por tu aporte, siempre es muy valioso y tu experiencia también. Así que bueno, continuamos con el doctor Pablo Díaz. Muchas gracias por estar acá. Él nos va a contar sobre la experiencia, sobre una lente que yo digo que es un caballito de batalla, que es la Full Range, que es esa lente bifocal que tiene un cierto grado de intermedia también. Así que bueno, nos va a contar la experiencia y creo que todos los que le han usado a la Full Range han estado felices con los resultados por la fácil adaptación. Lo primero es daros las gracias a Anita por la invitación. Yo voy a ser un poco raravis porque voy a hablar, como ha dicho muy bien, de una lente bifocal en los tiempos que corren. Lo primero, no tengo conflicto de intereses, pero realmente mi primera elección hoy en día, cuando decido que ese paciente es candidato a multifocal, es la Full Range de Hanita. La primera la puse en julio del 2019, ya llevo implantadas a día de hoy 321 exactamente. La pregunta primera es por qué ponemos una bifocal habiendo trifocales en el mercado donde estaremos cumpliendo el punto más importante para todos los pacientes hoy en día, que es la distancia de WhatsApp. Entonces, lo primero, un minuto. Las lentes difractivas hay que recordar que la visión simultánea se construye a base de focos donde la interferencia se construye en estos focos y la intensidad energética es suficiente para crear una imagen en la retina del paciente. Esto es física pura, en bifocalidad los focos se llevan el 82% y el 18% se pierde. Va a múltiplos de potencia de estas interferencias. Y son focos secundarios que, como tienen desenfoque, como tienen energía baja, están desenfocados. Así, cuando hablamos de 50-50, 65-35, siempre será para el 85% de la luz. Esto es así y es invariable. He dicho, bifocales es el 82%. En el trifocales, los 3 focos podrían sumar más del 82%, pues se aprovecha algo de la energía restante que iba a focos secundarios y se perdía para crear unos nuevos focos. Pero siempre es imposible usar toda. Esto es física y no podemos luchar contra esto. Los focos han de tener, como he dicho, un mínimo de energía para que el paciente llegue a ver. ¿Se oye? Sí, no. Aquí, bueno, un poquito lo que es la
la distribución, como han comentado ya, pues la Intensity gana mucha energía de esta pérdida comparado con las otras lentes que normalmente están en 14, 12, 14. Veis que los focos intermedios, pues aquí se llevan 17, 22, 15, y esto me lleva un poco a decir, pues esto, las matemáticas básicas de las bifocales. Las bifocales solo tenemos un foco de lejos y de cerca. ¿Qué ocurre cuando implantamos un foco intermedio? Que siempre tiene que haber una disminución de la energía en ambos focos, tanto de lejos como de cerca. Por tanto, podríamos llegar a decir que las bifocales, su desventaja, por supuesto, es la peor visión intermedia, y la ventaja podría ser una más luz, mejor imagen en cada foco. También hay menos fenómenos fóticos, aunque esto sea discutible. La Full Range, tenemos estas plataformas, la Silence, la Bani, y desde hace un año tenemos también la Tórica en España. Como ya han comentado, 65-35 a 3 milímetros de pupila. Todos los estudios que se han hecho de Straight Light, la sensibilidad al contraste y la curva de desenfoque son muy buenos. La curva de desenfoque, como ya se ha estado comentando, tiene esta panza aquí, pero realmente todos estos datos son en laboratorios, no son en la vida real. En la vida real, en la pupila hay distintas iluminaciones, nosotros lo podemos ver en el banco de ojos, en nuestra consulta, pero realmente la vida es un poquito más complicada. Cuando estamos normales sería más fácil de estudiar, pero realmente luego la vida nos lleva un poco a tener diferentes situaciones con las que tenemos que lidiar. Algo que nos ha hablado para mí es la satisfacción del paciente. Aquí lo que venía a decir un poco es que lo importante realmente es que todos los pacientes estén contentos. Nosotros, yo por ejemplo, prefiero que esté contento, que la curva de desenfoque o cualquier estudio que le hagamos no sea tan exacto y tan bueno, ¿no? Yo he usado todas las lentes disponibles desde el principio, las bifocales, la trifocal, y el problema que siempre me he encontrado alguna vez era en casos de deficiente agudeza visual lejana, subjetiva, el paciente te refería que no acababa de ver como veía antes de lejos, y algún tipo de fenómeno fótico. Es por eso que pasé a la Full Range, que me ha dado una excelente agudeza visual lejana desde al día siguiente de que viene la visita, y esto es así, el que lo ha probado lo sabe. No tiene quejas de visión intermedia, esto es lo más sorprendente quizá de esta lente, que os lo he comentado con responsables de Janita y tampoco se lo explica muy bien, y tiene una buena visión cercana. Sobre todo también es muy robusta. A mí me tolera hasta 0,75 de astigmatismo, con muy buena calidad visual. En estos años he tenido que realizar solo 2 bioptics en pacientes que tenían más de 1,25. Realmente esto también es un logro de las nuevas fórmulas. Y realmente a los meses no tengo muchos fenómenos fóticos. Como contras, la queja más frecuente que me encuentro, que necesitan una mayor iluminación cercana. Esto me lo dicen muchos pacientes, quizás la queja más frecuente, pero bueno, luego se acostumbran. Siempre yo creo que es más fácil corregir la visión cercana que la lejana. Otro contra es que hasta este año no teníamos tóricas, ahora por fin las tenemos y podemos ya usarlo en muchas más situaciones. Y la presión que existe pues, en el mercado y en todos de estar usando trifocales, ¿no? Entonces, por último, las reflexiones sería, con estos resultados casi inmediatos y con pocas complicaciones, he aumentado el porcentaje de pacientes a los que implanto multifocales, situaciones que hace poco pues era un poco más reacio. Y para esto sirven estas reuniones quizá, mi consulta es unipersonal, entonces cambia un poquito de otro tipo de consultas, aquí el trato es muy directo, personalidad, y quizá nosotros damos más importancia a que sea una lente fiable que quizá andar probando otras. Y nada más. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. El doctor Bianchi va a dar paso al doctor Gil Arnal para hablar de la Intensity, pero yo quería hacer ese paso, y como hablamos muchas veces en momentos con Pepe, que la bifocalidad no ha muerto. Hay pacientes en los que la bifocal es un buen lente y realmente la importancia es la selección, ¿no? Ese 65-35 y un fenómeno que decía de la necesidad de luz con la lente Intensity, lo que a mí me reportan los oftalmólogos que la están implantando es que mejora muy mucho esa esa situación de iluminación necesaria para cerca
corta debido a esa DLI, ese diseño optimizado para tamaño pupilar. De manera iterativa se ha conseguido un diseño que permite o mejora esas sensaciones de visión cómoda sin necesidad de tanta iluminación como con las lentes bifocales. Quiero decir que la lente bifocal no ha muerto, que hay casos excepcionales en los que, como queda claro, ello y nada más. Excelente, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Gil, por estar con nosotros. Nos va a hablar sobre la toricidad. Bueno, realmente sí, la full range yo siempre les digo a los pacientes como cosa práctica. El problema va a ser la intermedia, la computadora. Bueno, por ahí te tenés que acercar un poquito. Con la intensity a la computadora la manejás en todas las distancias. Pero bueno, sí, es válida y está muy bien. Bien, en primer lugar, agradecer a Janita la invitación para participar en este evento. En principio, el título de mi presentación es mi experiencia con la Intensity tórica, pero lo primero que tengo que decir es que mi experiencia es corta. Yo siempre para las lentes multifocales implantaba lentes de otra compañía y primero empecé como el doctor Pablo Díaz con la full range, pasé al concepto de la intensity que me gustaba el diseño y al final decidí, bueno, pues si para los casos de tóricas, ¿por qué si yo creo en esta tecnología no implemento el tema de la toricidad? Entonces, reconociendo que no tengo casos para presentar, para hacer unas gráficas y un análisis estadístico, voy a hacer una introducción de los criterios de cómo manejar el astigmatismo. Decir que para obtener independencia de gafas todos sabemos que hay que corregir el astigmatismo y que el error refractivo astigmático tiene repercusión personal, social y económica. Además, hay algún estudio que recoge el coste económico que supone el uso de gafas cuando no compensas el astigmatismo. Por algún motivo no salen los títulos de la parte superior. La corrección quirúrgica es preferible al uso de gafas por la magnificación meridional y la distorsión espacial, y las lentes tóricas son el método más estable. Es preferible a las técnicas incisionales en cuanto a la estabilidad y a no inducir otras aberraciones en la córnea. La corrección por debajo de media dioptría aporta poco, pero por encima de un residual de astigmatismo de 0,50 ya es interesante el compensarlo, sobre todo en los diseños multifocales en que va a penalizar más, sobre todo residuales por encima de 0,75, tanto en visión de lejos, con lo cual penaliza la visión, penaliza la satisfacción del paciente y además en visión próxima el astigmatismo hipermetrópico deteriora más la visión. Justo para pupilas pequeñas por debajo de 3 milímetros el impacto es menor. Y la principal causa de tratamiento que precise un afinado con LASIK, sobre todo en pacientes con lentes multifocales que se va a penalizar el resultado visual, es el astigmatismo residual. Bien, ¿cómo vamos a manejar para el implante de las lentes tóricas? Podemos tener errores en la potencia porque las medidas no sean correctas, porque haya un error de transcripción o error de cálculo, que no tengamos en cuenta el astigmatismo posterior de la córnea o que la lente quede tiltada o que el SIA no lo tengamos optimizado. O bien un error en el meridiano, bien por un error en la implantación, que puede suceder, o por una rotación de la lente. La contribución de los diversos factores de error para que quede un residual, sobre todo el alineamiento para las potencias, como se ve aquí en la diapositiva, para las potencias altas, es donde va a tener más peso. Un alineamiento que discrepe 5 grados en una lente de 1,50 no tiene el mismo peso de una lente que tenga 3 dioptrías de cilindro. Por lo tanto, el alineamiento es clave a mayor potencia cilíndrica de la lente. Hay unos elementos para un buen cálculo de las lentes tóricas. Evaluar la cara posterior, bien con nomogramas o por medición directa, ajustar el cilindro plano lente, plano córnea y optimizar las constantes.
Las mediciones de la superficie corneal anterior y astigmatismo total con topografía LED de color son más precisas que la keratometría automatizada o tomografía de hendidura. Y además, con las OCT de segmento anterior tenemos nuevas posibilidades. Las calculadoras de lentes tóricas asumían una relación fija entre la potencia cilíndrica del plano córneo y plano de la lente y ocasionaban unas subcorrecciones en ojos largos y sobrecorrecciones en ojos cortos, sobre todo para las ametropías altas. Para superar estos problemas, el introducir el ACD y la paquimetría sirve de ayuda. Y el no considerar la potencia esférica en el cálculo de la lente tórica también puede inducir errores de más de una dioptría. Pero la fuente de error más importante en el cálculo de las lentes tóricas es no considerar el astigmatismo de la cara posterior de la córnea, que va a dar lugar a una sobrecorrección en los astigmatismos a favor de la regla y a una infracorrección en los astigmatismos en contra de la regla. Bien, de una publicación de Filomena Ribeiro llega a la conclusión de que medir directamente la superficie corneal posterior con una cámara Seinfeld no es superior a predecir su potencia con modelos matemáticos. Y de hecho aquí en la diapositiva se ve cómo el Barrett Toric Calculator es el que tiene mejor resultado, si bien tampoco no tiene diferencias estadísticamente significativas con homogramas como puede ser el Abulafia-Koch. Es importante el tener calculado el SIA, porque si hacemos todos los cálculos bien hechos, biometría, etcétera, implantamos la lente correctamente, pero no tenemos calculado el SIA que vamos a inducir, todo se puede artefactar. Por lo tanto, es importante. Y además hay que tener en cuenta que es muy variable, sobre todo en córneas muy curvas. Solamente la calculadora panacea considera la inclinación de la lente, pero de todas maneras, de manera indirecta, las calculadoras tóricas que estiman el total corneal astigmatism sí que lo tienen en cuenta. Y esta puede ser una de las razones por la que la estimación mediante fórmulas matemáticas pueda ser incluso más precisa que las medidas directas que miden la cara posterior. Las calculadoras actuales predicen un error de centro de medio cercano a 0. Los valores keratométricos estándar, como he comentado, sin optimizar, teniendo en cuenta la curvatura de la cara posterior de la córnea, conducen a sobrecorrección en astigmatismo a favor e infracorrección en contra de la regla. Las calculadoras basadas en mediciones del total corneal astigmatismo, como las proporcionadas por cámaras Seinfeld, dan resultados intermedios, mejores que los valores keratométricos, pero incluso no, más bien por debajo de la estimación con fórmulas matemáticas. Y el porcentaje, aquí queda cortado en la diapositiva, pero el porcentaje en los que realizan la estimación viene a ser 55-79% de los casos por debajo de media dioptría de residual, 40% en las medidas con cámara Seinfeld y prácticamente 20% cuando se utilizan valores keratométricos. Entonces, pasando a las lentes Janita, decir que recomiendan un target prácticamente de metropía 0 o el positivo más bajo. Y además, en caso de astigmatismo, para astigmatismos superiores a 0,75 ya estaría indicado el seleccionar la lente Intensity tórica. Janita tiene una calculadora que además tiene la ventaja de que cuando tú haces el cálculo, calculas tu lente y además te dan un soporte y luego te hacen una comparación de multifórmulas y además teniendo en cuenta que en función de la longitud axial, qué fórmula va a tener más peso y puedes hacer un afinado para que el residual que obtienes esté lo más cerca posible a ese target 0 y con un cilindro por debajo de 0,50. Y yo, aunque llevo pocos casos, lo que puedo decir es
que con esta calculadora y haciendo el refinamiento con las fórmulas actuales y en función de la longitud axial, los resultados que he obtenido en el número de pacientes delimitados que llevo hasta la fecha están dentro del target que buscábamos y con buena satisfacción del paciente. Esto es lo que puedo decir, que es poco con respecto al título de mi charla, pero este es el resultado de lo que puedo comentar hasta el momento. Excelente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Doc. Realmente la aparición de la lente tórica de la Casa Janita ha traído muy buenos resultados. Yo siempre digo que hay que corregir todos los astigmatismos que veamos en el pentacam, en la topografía, porque el resultado es diferente. Así que bueno, yo les voy a resumir por cuestiones de tiempo un poco mi charla. Esta es mi experiencia más o menos con las lentes. Yo empecé en el 2016 a poner las monofocales, tengo muchas lentes colocadas, muchas intensity, muchas full range y tóricas también. Y cuando uno habla sobre tecnología de las lentes, bueno, hablamos, como bien decía Gerardo, sobre la transmisión de la luz y los intensificadores y las 3 distancias. Todo eso viene a hablarse de algo que es el DLU, que es el Dynamic Light Utilization. Todas las lentes vienen divididas en utilización de luz fija, variable o esta que es dinámica. Esa es un poco la diferencia de... es una nueva tecnología y ellos han puesto este sello siempre en la utilización dinámica de la luz. Así que yo cuando uno ve este loop, este algoritmo, realmente cuesta bastante entenderlo. Entonces yo le pregunté al ChatGPT qué me decía. y es una gran ayuda ChatGPT también y nos dice todo esto, ¿no? Que es un diseño difractivo, refractivo, que combina las zonas ópticas. Y esas zonas ópticas nos dan esa buena visión de lejos y de cerca, que optimiza la luz entrante, que tiene un control sobre las aberraciones y la difracción. Bueno, es lo que nos dice hoy y lo que nos ayuda la inteligencia artificial para entender este tipo de algoritmos, ¿no? Esa gestión dinámica de la luz que puede priorizar la luz para lejos, intermedio para cerca, mejora la profundidad de foco, este algoritmo también, y hace que haga una adaptación a cada ojo individual. Si todo esto es cierto o no, no lo sé, pero bueno, es lo que nos dice y nos explica lo que el ChatGPT, ¿no? Esta adaptación a la pupila también es muy interesante y estos 5 focos que se ven en el banco óptico, en la pupila de 3 milímetros para lejos, intermedio y cerca, con esos 2 intensificadores también se notan. Y todas estas informaciones que nos da la casa comercial, uno siempre las tiene que comprobar. Este es un estudio que yo presenté en el 2022 sobre la lente con un estudio prospectivo, con una curva de desenfoque como ya la vimos en forma monofocal o bifocal, con un buen resultado de agudeza visual. Y esa es la lente, y ahora estamos en un trabajo a largo plazo de control de 2 años. Esto es lo que nos preguntan siempre los pacientes, si la lente es para siempre, ¿no? O la va a tener que cambiar alguna vez. Entonces, bueno, a 2 años hemos tenido... realmente, bueno, esta es la base del estudio. Estudiamos las curvas de desenfoque con esta agudeza visual en estas distancias en el LOCMAR, y realmente con esa visión plana, con esta también hicimos un cuestionario de satisfacción que nos ha dado un buen resultado. La curva de desenfoque a 2 años monocular o binocular, esta curva de desenfoque se reproduce en diferentes estudios alrededor del mundo, con diferentes médicos, con diferentes estudios, y también estudiamos un poco lo que era la satisfacción con los fenómenos visuales reportados. Realmente muy pocos pacientes con visión borrosa de cerca, con halos también, medios o moderados, con glare también, 0 o medios.
sin ningún paciente que tuvo diplopia, ningún paciente que tuvo dificultades, un paciente con moderada para la visión nocturna, 4 para en forma media, 1 en moderada, y lo mismo en la percepción de profundidad, que es algo interesante también, que ningún paciente se reportó con esa pérdida de visión de profundidad. Tampoco con alteración en la visión de los colores. Bueno, algunos pacientes que necesitaron algún anteojo para lejos, para intermedia, en algunas ocasiones, o para visión de cerca. Todo esto realmente nos pareció interesante estudiarlo y proyectarlo como lo que los pacientes nos decían. También decirles que a veces nos vienen estos pacientes que están operados por nosotros y con estas curvas, con estos K, con esta distribución de la córnea con buena aberración esférica. En estos casos a veces tenemos este E-trace con este MTF que realmente es muy bajo por la catarata que tiene el paciente, y esta es una medición objetiva del MTF en el postoperatorio, realmente con muy buena recuperación en este sentido. Y la última diapositiva que puso Gerardo hablaba sobre la visión natural. Y este es un paciente joven que he operado y que, como también decían el doctor Alió, a veces para los pacientes que tienen esa visión... Hola, soy Mariano. Hace 45 días tuve un percance en el ojo izquierdo, catarata, me quedé totalmente ciego. Bueno, conocí al doctor Bianchi, él me aconsejó que me ponga una lente trifocal y la verdad que hace 30 días me operó y ahora que veo excelente, puedo volver a hacer mi vida normal, de noche, de día, de lejos, de cerca, me quedo totalmente 100% satisfecho. ¿Puedes manejar de noche? Sí, con luces enfrente. ¿Notas diferencia de uno Nada. a otro? No notas diferencia. Nada. Es como natural. Excelente. Bueno, ¿cuánto hace que estás con la lente intensa? 30 días. Hoy se cumple 30 días. Buenísimo. Esto también me pasó con un chico que he operado, un chico de 16 años, hijo de un militar, un general que vino con una catarata subcapsular posterior, le puse una lente Intensity. Y eso también me reporta el que no nota diferencia con el otro ojo que tiene un cristalino de 16 años. Interesante. Pero bueno, son estos datos. La lente tórica hay que colocarla siempre que uno vea el astigmatismo de 0,75, una dioptría. Esta es una lente que viene precargada también. Realmente es muy simple de colocar. Bueno, yo suelo colocarlas sin viscoelástico, por eso lo muestro de esta forma. Incluso los platos son fáciles de rotar y no queda viscoelástico por detrás. Esta es una cirugía que está hecha con femto, pero bueno, puse la lente de esta forma y realmente da también muy buenos resultados. Bueno, muchas gracias y creo que si hay alguna pregunta, con todo gusto estamos acá para responderla. Realmente han sido unas ponencias muy interesantes, muy nutritivas para todos. Muchas gracias a todos por estar acá y a su disposición. Gracias, Janita. Que digo, si enseñas tu presentación, lo de la luz, lo que comentabas que entraste en el chat GPT y tal. ¿El DLU? Sí, es que claro, cuando yo pensaba que ibas a enseñar también la MTF a 4,5 milímetros de apertura en el banco óptico. Claro, tú has enseñado, si la enseñas... Espérate que la entiendo. Hay una trifocalidad. Claro, pero tú la has enseñado a 3 milímetros y se ve que los dos focos, el de foco intermedio y el foco de cerca, tienen más o menos la misma intensidad. Si la sacas... Esa. Entonces, cuando la analizas a 3, aparece eso. Esto es la normativa, digamos, ISO para definir una lente si es trifocal o bifocal, lo que hablábamos antes, ¿no? Si lo haces a 4,5, lo que pasa es que debería, que no lo sé, yo no lo tengo estudiado todavía, estamos en ello, pero a lo mejor Miguel Ángel lo había estudiado ya, debería el foco de lejos subir y los otros dos focos bajar.
Exacto. Claro, entonces eso es una manera de ver que si tú tienes una lente que es independiente del diámetro pupilar, se va a quedar igual, y si tiene una cierta adaptación a la pupila o digamos las prestaciones cambian con la pupila, esos focos también cambian. Entonces el foco de lejos se sube, en vez de ser me lo invento, 50, 25, 25, pues se va a ir a lo mejor a 60, 20, 20. La distribución es diferente. La distribución de luz es diferente. Exacto. Entonces es muy fácil comprobar que esa lente se adapta mejor a los cambios de la pupila y está relacionada con una dinámica pupilar favorable para la lente o no. Exacto. Que era lo que antes se hablaba las lentes, cuando la lente, la Restore y compañía, ¿no? Que tenían la distribución de la luz cambiaba con la pupila. Exacto. Entonces, entonces todo eso ahora aplicado a las nuevas lentes también se puede utilizar. Se puede utilizar, exacto. Sí. No la tengo exactamente acá, tendría que buscarla dentro de las diapositivas, pero estaba por ahí adentro y da... Me imagino que subirá el foco de lejos y bajarán los otros dos. Sí, desaparecen un poco los dos intensificadores, pero queda la trifocalidad, con una pupila de 4,5. Y una pupila más chica mantiene esa trifocalidad también, pero obviamente con menos entrada de luz. Bueno, la puedo buscar acá. Bueno, déjame hacer algo. Se murieron todas las otras, pero ahí está. O sea, si es que tenía que ser por narices. O sea, exacto. Si tú analizas a 3 a 4,5, pues se potencia la visión de lejos. Exacto. Entonces no tiene fenómenos disfotópicos y tal, porque el foco de lejos adquiere mucha predominancia. Es una manera de demostrarlo y no hacer, parece que filosóficamente debe de. No, joder, si lo estás viendo. Ahí está, exacto. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Aportar? ¿Experiencia? El doctor Goldman, perdón. Nosotros le decimos Coco porque es nuestro amigo, pero el doctor Goldman. Está bien, gracias Gera y Germán. No, la experiencia es que son lentes que en términos generales dan una satisfacción de intermedia y cerca impecables. El paciente no tenés problemas de distancias para decirle la computadora a qué distancia la tenés o el teléfono a qué distancia lo tenés, porque lo van a ver perfecto. Y la visión continua. Eso, no tenés que preguntar. Yo les pregunto a los pacientes a qué distancia querés leer. Con esta lente no tenés que preguntarle a qué distancia, porque sabes que van a leer a cualquier distancia cercana, y de lejos ven bárbaro. Estoy empezando yo ahora a hacer blend con full range e intensity para mejorar un poco más la visión lejana y mantenerla cercana. Muy bueno, muy bueno. Muchísimas gracias a todos por asistir y nada, nos seguimos viendo en el camino. Muchas gracias.